Hoy, la región del Donbass está bajo el asedio más silencioso, más amplio y más letal de su historia, la sequía. Y no es una sequía cualquiera. No es un capricho climático. Es un desastre fabricado por la mano del hombre, gestionado y arruinado por el Kremlin, que ha perdido por completo el control de aquello que decía proteger. En un territorio de unos 53.000 kilómetros cuadrados, la vida entera gira ahora en torno a una pregunta básica. ¿Habrá agua hoy o no? Se calcula que 3,5 millones de personas en Donetsk y Lugansk están afectadas de forma directa por esta crisis. Entre ellas, no solo hay ucranianos que se quedaron atrapados en territorio ocupado, sino también más de 1 millón de ciudadanos rusos trasladados allí desde el interior de Rusia, engañados con promesas de nuevo hogar, nueva vida, nueva Rusia. A ese millón hay que sumar unos 450.000 soldados rusos desplegados en el frente y en la retaguardia del Donbass. En otras palabras, alrededor de 1,5 millones de rusos, civiles y militares, están hoy al borde de una crisis hídrica que se convierte cada día más en una sentencia lenta. Lo que fue uno de los motores industriales de Europa, una región capaz de generar 220.000 millones de dólares al año antes de la guerra, se está transformando en un paisaje que recuerda más al Sahel o al desierto del norte de África que a un supuesto bastión de progreso ruso. Las reservas se secan, los embalses se agotan, las tuberías revientan, los grifos escupen veneno o nada en absoluto. Los sueños imperiales de Putin se están ahogando, literalmente, en los depósitos vacíos del Donbass. No hay agua, no hay higiene, no hay futuro. Y lo más importante, esto no lo ha provocado la naturaleza, lo ha provocado Moscú. Las raíces de esta crisis no están en una sequía excepcional ni en un fenómeno climático extremo, sino en años de abandono, saqueo y decisiones militares catastróficas. Mientras la propaganda del Kremlin muestra en televisión imágenes de tuberías nuevas, supuestas obras de reconstrucción y maquetas de proyectos modernos, los datos abiertos, los testimonios locales y los informes independientes dibujan otra realidad. La infraestructura hídrica del Donbass está colapsada por completo. El sistema de canales de unos 133 kilómetros que llevaba agua desde el río Siversky Donetsk, el auténtico sistema circulatorio de la región, ya no funciona. Ese canal llegaba a cubrir hasta el 94% de las necesidades de agua de ciudades enteras. Era el nervio central de la vida civil e industrial. Cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala en 2022, uno de sus objetivos prioritarios fue asegurar esa línea de agua. El resultado fue lo contrario. Por su propia artillería, por su incompetencia técnica, por el uso militar de infraestructuras civiles, destrozaron el sistema que daba de beber a millones de personas. Hoy, en las zonas ocupadas de Donetsk y Lugansk, el caos hídrico es total. Durante el calor abrasador de 2025, en muchas ciudades el agua no corre jamás por las tuberías. Y cuando corre, lo que sale por el grifo apenas puede llamarse agua. Un líquido amarillento o marrón, con olor penetrante, cargado de metales pesados, residuos industriales y suciedad acumulada en redes que nadie mantiene. El agua corriente ya no es un derecho, es un lujo. Ha pasado a ser mercancía, se vende en el mercado negro, se subasta en camiones cisterna, se reserva para quienes pagan y para quienes callan. Lo absurdo, y a la vez revelador, es que esta crisis golpea con especial dureza a los propios rusos que Moscú dice proteger. Los soldados que el Kremlin envió a liberar el Donbass no pueden lavarse, no pueden ducharse, no pueden limpiar sus heridas. Los oficiales que llegaron desde Moscú con salarios privilegiados viven rodeados de suciedad y escasez. Las familias rusas trasladadas desde el interior, con la promesa de viviendas nuevas y servicios mejores que en Ucrania, están atrapadas en un experimento fallido. Desde el frente llegan informes de soldados rusos que, desesperados, beben agua de los radiadores de sus propios vehículos, porque no hay otra cosa. La falta de higiene se ha convertido en un enemigo más peligroso que los drones ucranianos. Piojos, sarna, infecciones cutáneas, enfermedades intestinales, epidemias silenciosas.
La incapacidad de una supuesta superpotencia para proporcionar agua potable a sus tropas en un territorio que lleva ocupando años no es un problema técnico, es un colapso logístico y estatal. La respuesta del Kremlin a esta catástrofe roza lo grotesco. Las autoridades de ocupación han lanzado campañas para animar a la población a usar agua mineral en lugar de agua del grifo, como si eso fuera una solución real en una región arrasada. El problema es que, según expertos locales, el agua subterránea y gran parte del agua embotellada del Donbass está contaminada. Demasiados minerales, demasiados sulfatos, restos de derivados del petróleo, químicos de décadas de minería salvaje y de industria pesada sin control ambiental. Es decir, el propio Estado ruso está empujando a sus ciudadanos y a sus soldados a beber un cóctel tóxico en lugar de arreglar el sistema. No es negligencia, es crueldad estructural envuelta en incompetencia. La corrupción hace el resto. Los miles de millones de rublos que se anuncian con grandes discursos para reconstruir el Donbass rara vez llegan a las tuberías. Desaparecen en el mismo pantano de sobornos, empresas pantalla y contratos inflados que devora el resto del presupuesto ruso. La detención del viceministro de Defensa Timur Ivanov, implicado en fraudes relacionados con obras e infraestructuras, es solo una pequeña ventana a ese pozo sin fondo. Y la aparición del cadáver del contratista Isaías Zaharov, vinculado al proyecto de canalización, con signos de tortura, añade otra capa. El agua en el Donbass no solo está sucia, está manchada de sangre. Mientras tanto, el dirigente títere apoyado por Moscú, Denis Pushilin, aparece ante las cámaras diciéndole a Putin que todo está bajo control. Pero, detrás de esas escenas coreografiadas, su administración vende agua en camiones cisterna a precios abusivos, juega con la sed de la población y usa el agua como herramienta de control político. El espectáculo llega al esperpento cuando Pushilin se sube al volante de un camión de agua para una sesión de fotos, como si de un héroe humanitario se tratase, mientras los barrios siguen semanas sin una sola gota en los grifos. Los burócratas enviados desde Moscú, sin conocimiento del terreno, sin entender la complejidad hídrica ni industrial de la región, toman decisiones improvisadas, generan más caos y se marchan, dejando tras de sí un sistema aún más roto. El gran pipeline desde el Don, presentado como triunfo técnico, ha resultado ser un fiasco. Tuberías de mala calidad, bombas insuficientes, capacidad ridícula frente a las necesidades reales de una población de millones de personas y una enorme guarnición militar. Las consecuencias se sienten en lo más básico. En Donetsk, hay zonas donde la gente ya no puede ni tirar de la cadena. Quienes pueden, llenan bolsas de plástico con sus propios excrementos y las lanzan por la ventana. Las calles, los patios interiores, los alrededores de los bloques de pisos se llenan de basura orgánica en descomposición. Lo que hace poco era una ciudad moderna se parece cada vez más a un escenario medieval. Y todo esto lo sufren, entre otros, los mismos rusos a los que el Kremlin juró proteger para siempre. En paralelo, Moscú ha usado el agua como arma en toda Ucrania. La voladura de la presa de Kajovka. Los ataques a infraestructuras hidráulicas como Karla y Oskil fueron presentados como golpes estratégicos a la retaguardia ucraniana. En la práctica, no solo dañaron a Ucrania, alteraron el equilibrio hidrogeológico de toda la región, incluido el Donbass ocupado. El régimen está cosechando ahora exactamente lo que sembró, un territorio devastado por la guerra y por el agua envenenada que ellos mismos desordenaron. La crisis hídrica no es solo biológica, es también política y psicológica. Ante su incapacidad para solucionar el problema, la administración de ocupación ha optado por el viejo truco autoritario, culpar al pueblo. Bajo el pretexto de perseguir el robo de agua, se organizan redadas masivas en viviendas. Brigadas con cuotas de infracciones recorren los barrios buscando mangueras improvisadas, pequeños depósitos auxiliares, sistemas caseros para recoger agua de lluvia. Todo eso se declara ilegal, se confisca, se destruye. El Estado entra en casa del ciudadano no para llevarle agua, sino para prohibirle sobrevivir por su cuenta. Quien intenta compensar la ausencia de servicios es tratado como delincuente. Los acusados se enfrentan a multas enormes,
amenazas y chantaje. El mensaje es claro. El agua es nuestra. La sed también. En la práctica, el Kremlin ha convertido el agua en una moneda de lealtad. Hay agua para quienes colaboran, se callan y aplauden. No hay agua para quienes protestan, preguntan o simplemente estorban. Pero esta presión está generando un efecto inesperado. Incluso entre parte de la población prorrusa, comienza a crecer un malestar sordo, una rabia que ya no se puede esconder. Los canales de Telegram locales se llenan de mensajes de gente que antes confiaba en Moscú y ahora denuncia. Solo sale agua turbia del grifo. Llevamos semanas sin una gota. Hay cólera, pero lo ocultan. No son agentes ucranianos. Son los mismos que un día agitaron banderas rusas. Ahora descubren que, bajo esa bandera, se mueren de sed. La situación sanitaria está descontrolada. Con la higiene colapsada, enfermedades que creíamos enterradas en los libros de historia vuelven con fuerza. Cólera, disentería, infecciones intestinales masivas, brotes de enfermedades cutáneas. Los hospitales no tienen agua suficiente ni para esterilizar material ni para limpiar adecuadamente las salas. Las tasas de infección alcanzan niveles que las autoridades rusas tratan como secreto de Estado. Las epidemias entre los soldados rusos afectan directamente a su capacidad de combate. Un soldado puede protegerse de un proyectil, no puede protegerse de la bacteria que viaja en la única agua que tiene para beber. La invencible maquinaria militar rusa se ve desbordada, no por armas de alta tecnología, sino por microorganismos que se multiplican en cada bidón sucio y en cada tubería podrida. Al mismo tiempo, la destrucción ecológica avanza como una bomba de tiempo ambiental. Décadas de minería sin control, vertidos químicos y explosiones subterráneas han contaminado acuíferos y suelos. El agua subterránea se llena de metano, metales pesados y sustancias tóxicas. Hay familias que recurren a métodos casi primitivos, colocar bolsas de plástico en ramas para recoger las gotas de condensación de las hojas. En pleno siglo XXI, en el corazón de Europa, en una región que fue referente industrial, la gente intenta beber sudor de los árboles. El capítulo más siniestro llega con la dimensión radiactiva del problema. En la mina Yuni Komunar, durante la época soviética, se realizó una explosión nuclear experimental en el subsuelo. Ese cementerio nuclear estaba aislado por capas de roca y agua subterránea relativamente estables. Ahora, con las minas inundadas, con las capas freáticas alteradas y sin ningún control técnico serio, los expertos alertan de que isótopos radiactivos están mezclándose con el agua subterránea. Según especialistas como Pablo Lisansky, de seguir así, para 2026 el agua contaminada podría estar completamente incorporada al sistema de aguas subterráneas de la región. Eso significa que el Donbass no solo se quedará sin agua, sino que el agua que quede puede convertirse en veneno radiactivo que no se detiene en una frontera. La contaminación está avanzando hacia la región rusa de Rostov. Putin quería destruir Ucrania, y en el proceso, puede haber desencadenado una bomba sucia lenta que también envenena su propio territorio. Para los ucranianos que siguen viviendo en zonas ocupadas, la situación es una doble condena. Están atrapados entre la sed, la enfermedad y el miedo. Rusia utiliza el agua como arma para obligarlos a someterse. Obedece o bebe veneno. Calla o no tendrás ni una gota. Todo esto viola de forma flagrante las obligaciones del Convenio de Ginebra de 1949, que exige al ocupante garantizar las necesidades básicas de la población civil. Moscú no solo incumple esa obligación, la revierte, bombardea infraestructuras, envenena fuentes, usa la sed como instrumento de control. Es la definición práctica de un crimen de guerra. El mito del genocidio del agua en Crimea, que Rusia esgrimió durante años para acusar a Ucrania, se ha derrumbado con estrépito. Hoy, quien practica un auténtico genocidio hídrico en los territorios ocupados es el propio régimen ruso. Prometieron llevar agua y prosperidad, han llevado destrucción, cólera y radioactividad. La realidad es brutal en su sencillez. Rusia ha demostrado que no tiene la capacidad, ni la voluntad,
ni la competencia técnica para gestionar algo tan básico como el agua en un territorio que controla militarmente. Si una supuesta potencia no es capaz de tender tuberías fiables en 100 kilómetros, garantizar agua potable, evitar epidemias básicas, ese estado deja de ser una superpotencia y pasa a ser lo que muchos analistas ya definen sin rodeos, un tigre de papel. En el Donbass, lo que hay ya no es un estado ruso operativo. Hay tiranía rusa y sed rusa. El líquido turbio, maloliente y tóxico que sale de los grifos del Donbass es la metáfora perfecta del régimen de Putin. envenenado, Letal. Moscú prometió a la gente que la salvaba de nazis y genocidios. En la práctica, les ha ofrecido enfermedad en lugar de salud, desierto en lugar de futuro, contaminación en lugar de reconstrucción. No fue la artillería ucraniana la que destruyó el sistema de agua del Donbass, fue la corrupción, la indiferencia y la ceguera estratégica del Kremlin. Mientras tanto, los soldados rusos en la estepa del Donbass no solo luchan contra el ejército ucraniano, luchan contra la sequía que les ha impuesto su propio Estado. Y están perdiendo esa batalla. La historia ha registrado imperios que colapsaron por sequías, por ríos que desaparecieron, por pozos que se envenenaron. Hoy, los ríos que se secan y los pozos contaminados del Donbass empiezan a parecerse a las lápidas del sueño imperial de el mundo ruso. Los grifos se han secado. La paciencia también. Y la tormenta que se acerca sobre el Donbass, si llega, no vendrá con agua. Vendrá con fuego.